Ha llegado el momento de abrir nuestra tertulia de humanidades, que nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza, y la vamos a abrir con una anécdota que nos va a conducir al asunto del que nos vamos a ocupar. Durante su viaje al País Vasco en el año 1805, el lingüista y diplomático prusiano Guillermo de Humboldt escribió lo siguiente: cuando se quiere nombrar a todo el conjunto de la nación vasca, cae uno en la perplejidad, pues no hay un término que sea aceptado a la vez por españoles, franceses y alemanes. Así, este desdichado pueblo, el pueblo vasco, ha perdido hasta la unidad de su nombre. Pues bien, en los 2 siglos transcurridos desde que Humboldt expresara ese lamento, el problema no solo no se ha resuelto, sino que se ha multiplicado a la vez que aumentaban las maneras de llamar a nuestro país. Euskal Herria, Euskadi, Euskaria, Baskonia, Navarra, Vascongadas, País Vasco Navarro, Basque Country. Sobre este tema y sus posibles soluciones trata un interesante libro que acaba de ver la luz y que nos va a presentar junto a su autor, nuestro querido Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, querido Kiki, ¿Qué querido tal? Félix. Bienvenido. Muchísimas gracias. El título de este libro es Vasco, ¿cómo se llama tu país? Y su autor es Iñaki Azkoaga Bastida, profesional de la comunicación y el marketing de empresa, de instituciones y territorios, quien ha sido consultor de comunicación en más de 200 entidades de todo tipo de sectores y es, evidentemente, socio de Eusko Ikaskuntza. Bueno, Iñaki ha dedicado varios años a reflexionar sobre este asunto. Yo le recuerdo algún artículo suyo en prensa hace ya, pues fácil, igual 5 años o más, sobre este mismo tema. Y bueno, después de censar, de analizar las más de 50 denominaciones que han tenido, 50 a lo largo de la historia, las tierras habitadas por la gente vasca a lo largo del tiempo, pues bueno, en este libro se atreve no solo a analizar y desmenuzar todas estas denominaciones, sino además a hacer una propuesta razonada, audaz, para encarar de una vez por todas el problema. Arratsaldeon, Iñaki. Iñaki, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, bueno, gracias. Vamos a ver, en lo que de entrada estaremos todos de acuerdo es que esa pluralidad de nombres que varían según en qué idioma hablemos, en euskera, castellano, francés, inglés, según en qué parte del territorio nos encontremos, la comunidad autónoma vasca, Navarra, Iparralde, e incluso dependiendo de cuál sea la ideología política del hablante, realmente pues parece y debe ser un gran lastre para vender país, para que nos identifiquen fácilmente, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí no hay más que ver que, por ejemplo, tenemos unas selecciones deportivas que no hemos sido capaces de darle un nombre. Le llamamos Euskal Selección. Claro, hubo hasta cisma por el nombre. Sí. Y entonces, el otro día leí creo que en marzo, jugaba, digo así, nuestro país contra Tailandia, waterpolo, creo que era en Baracaldo. Sí. Y el título de un artículo era el Euskal Selección jugará contra Tailandia. El cartel anunciador ponía Euskal Herria versus Tailandia. En el texto hablaba de la selección de Euskadi, que se había enfrentado a Tailandia, que entrenaba el entrenador navarro, tal y tal. Lo tenía todo, vamos. Y hablaba luego del combinado vasco. Sí. Y yo, joder, dije, me cago en Dios. Y eso es también, mira, otro detalle muy bonito es el .eus, que nos hemos dotado para el dominio cultural. Sí. Entonces, vale, tenemos un dominio de 3 dígitos, pero imaginemos que en un futuro se quiere subir a 2 dígitos. Alternativa al .eus en 2 dígitos, pues una es .eu, Unión Europea. Otra US, United States. Otra ES, España. Está todo ocupado. Bueno, Lo dejaremos en 3. Sí, no. Y entonces, como no nos poníamos de acuerdo, pues parece que ha habido cierto consenso y ahora todo, y sobre todo cara al exterior, es basque. Claro, que es bonito y está, pues, es consenso. Sí. Pero técnicamente es un denominativo más. Y esta es un poco el panorama actual. Iñaki, a finales ya del siglo XIX, Sabino Arana se hizo las mismas preguntas que tú y se respondió acuñando un nuevo nombre, Euskadi, con el que pretendió unificar la onomástica bajo un criterio fundamentalmente político. Bueno, esto suscitó una polémica tremenda en el que se mezclaron argumentos filológicos con otros ideológicos. Lo curioso, después de leer tu libro, es que ha pasado un siglo y da la sensación de que, entonces como ahora, parece que nuestra principal dificultad está en poder debatir sobre este tema con serenidad y sin prejuicios. Sí, por supuesto. Eso, en alguna
conferencia que he dado he dicho, bueno, por lo menos durante este rato vamos a hacernos primero una pregunta, es decir, ¿cuántos nombres tiene el País Vasco para ti? Entonces todo el mundo, pues ya vamos pensando 2, 3 y tal, ¿no? Pero nos ocurre otra cosa, que en esos 2 o 3, como todos hemos hablado en algún momento de esto, nos decimos a nosotros mismos, joder, pero el mío es este es el nombre que yo voy a defender. Y suelo decir, mira, y has llegado a la conclusión de que el mejor para ti es este, ¿no? Pero, coño, vamos a dejar un poco en barbecho una hora para escuchar toda una lógica, y luego ya pues vuelves a recuperar tu opción y adelante, ¿no? Oye, Oye, en el libro analizas el origen de más de 50 denominaciones distintas que se han dado al país de los vascos a lo largo de los siglos. ¿Cuáles son los nombres más antiguos? Bueno, el nombre más antiguo claramente es el tipo Vasconia. Y digo tipo porque ese vas inicial no sabemos si es UAS, WAS o BVAS o BEAS. Ya. Es decir... ¿Pero eso por qué es? ¿Por el sonido? No, porque hay que darse cuenta que hasta el siglo XVIII en latín la U y la V no se diferenciaban, no se discernían, era la misma letra. Y la W también hasta el siglo XIV no existe en el latín. Entonces son las limitaciones de la escritura del latín. Y entonces luego ya yo no sé por qué unos se han ido a VAS y otros a EUS y tal, tengo mis sospechas, pero no soy especialista en el tema. Entonces, si vamos por ejemplo al Beato de San Sever, que tiene un mapa mundi ilustrado muy bonito del siglo XI, que parece ser que lo dibujó un fraile euskaldún, pone Asconia. Entonces, bueno, ahí tenemos... No, W es eso, ¿no? Sí. Y en euskera, por supuesto, Euskal Herria el más antiguo. No sabemos. No sabemos. No sabemos, pues que Euskal Herria aparece en el siglo XVI y antes no sabemos. Pero ahí también hay que andar con cuidado, porque, por ejemplo, cuando se refiere al euskera Garibay en el siglo XVI, dice que hay una nasalización y dice que él escribe en euskera. Entonces, claro, en Iparralde se dice euskera, euskera, entonces tampoco hay una homogenización. Y Iñaki, actualmente ya el nombre más usado dentro y fuera de nuestro país para llamarnos, aquí estoy seguro que vas a acudir al oráculo de Google para que nos dé la respuesta. Bueno, ahí nos ocurre otro tema bonitísimo bonitísimo o preocupantísimo. Es, por ejemplo, Euskadi, que es la palabra que más veces aparece en Google refiriéndose al conjunto, aparece 18 millones de veces. Pero País Vasco aparece mucho menos. Euskal Herria muchísimo menos. ¿Qué es lo que pasa? Que al escribir País Vasco separado, la denominación doble debilita. O sea, la palabra compacta refuerza. Claro. Entonces, al ser doble, al debilitar, va cayendo. Y luego sí es verdad que vasco aparece muchísimas veces. Sí, pero como adjetivo... Claro, adjetivo... apellido, nombre... Claro. Nuestros oyentes a través del WhatsApp se decantan más por utilizar Navarra o variantes cercanas. ¿A ti qué te parece? Vamos a ver. Incluso este momento, desde un pedigrí antiguo, ¿eh? Bien. Desde luego los tipos... Vasconia, digo tipo porque el inicio ese no está tan seguro, son mucho más antiguos que Navarra, al menos 10 siglos más antiguos. Otra cosa es que hoy entiendo que hay 3 líneas, digamos. Una la que entronca con Eus, otra la que entronca con Vas y otra la que entronca con Navarra. Entonces habría que partir de las 3. Es algo que desarrollo en el libro. El condado de Baskonia fue el primer germen del futuro reino de Navarra, ¿verdad? Sí, eso parece. Así se llamó primeramente. Sí. Bueno, hasta aquí digamos que hemos llegado al diagnóstico de la situación. Vamos ahora con su posible solución. ¿Qué requisitos debe cumplir el nombre de un país, en este caso el nuestro, el vasco, para que funcione con éxito en este mundo globalizado e hiperconectado? Bueno, yo ahí lo que puesto a mí me parece que debería cumplir, a poder ser, 5 condiciones.
uno que sea compacto. Es decir, puede ser compuesto, pero compacto. Euskal Herria, por ejemplo, todo junto, Euskal Herria. Todo en una palabra, no en dos. Sí, y País Vasco también, todo Todo en una. junto. Y luego, el segundo sería que sea idéntico en todos los idiomas. A poder ser. Y yo creo que ahí tenemos que echar el resto. A poder ser. ¿Por qué? Porque nosotros somos, bueno, dicho generosamente, 3 millones. Claro, estamos compitiendo con nombres que son 80 millones, 100 millones, algunos 300, pero o también pues 8 millones y tal es normal, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner 3. Entonces por eso tiene que ser, a mi forma de ver, idéntico. Eso enriquecería mucho. Tiene que ser inclusivo. Eso también es importante, que no deje ninguna ideología, es decir, que por ideologías políticas o predeterminadas no nos cerremos en ellas y no admitamos el que lleguemos a una conclusión, ¿no? Inclusivo ideológicamente y también territorialmente. Sí, siempre me refiero que a hable, lo que que es... hable de todos los territorios del euskera y de todos los territorios del país, ¿no? Sí, ¿A eso te refieres? a eso me refiero. Y el otro es que discierna suficientemente, es que sea suficientemente diferenciador. Ahora nos apetecería preguntarle, vale, ¿y qué propones, Iñaki? Bueno, pero... Otra cosa que es que tenga base histórica. O sea, que no nos inventemos otra cosa nueva. Inventar que lo que le acusaban a Euskadi en la época de Sabino Arana, que era una invención artificial. Era un neologismo, vamos. Eso sí. Entonces, pero bueno, no nos vas a desentrañar cuál es tu propuesta, Iñaki, pero danos alguna pista. ¿Hay riesgo de que también el tuyo sea un neologismo? No. No. ¿Y tu propuesta arrastra la historia, la tradición histórica? Sí. Vale. Pero quiero decir una cosa muy clara. Hay que leer el libro, ¿eh? Sí, hay que leerlo. No, sí. Mi propuesta... bueno, al ser consultor de comunicación, pues nos exigían siempre dar una respuesta. Entonces yo he dado una respuesta. Pero quiero dejar bien claro que yo no digo que la que yo he dado sea la única. Estoy totalmente abierto. Pero sí creo que debemos de buscar un nombre único y al menos cumplir esos requisitos. Sería ideal que cumpliera esos requisitos que he dicho. Entonces tenemos que trabajar en ello. ¿Y eso de dónde tendría que venir? ¿Del mundo cultural, del mundo social, del mundo político? ¿De dónde? ¿Quién debería decidir eso? Bueno, ¿O quién debería presentar la propuesta? Creo que lo que yo llamo la sociedad civil. Creo que este tema es suficientemente importante como para sacarla del mundo de la política entendido como rifirrafe de partidos. O sea, no digo que no tenga que haber política, tiene que haber, pero ese rifirrafe hecha lucha por... O sea, si cae esto en nombre de los partidos y hacen de ello pues una espadita, pues no. Sí, una bandera. Una bandera, no. Entonces, este tema yo creo que debe quedar en o debe desarrollar la sociedad civil. Y para eso, y afortunadamente, tenemos algunas instituciones que están representadas en todo el territorio que tienen también una gran tradición histórica y mi propuesta es que lo haga Eusko Ikaskuntza con el asesoramiento de Euskaltzaindia, pero también creo que deben participar la Sociedad Vascongada de Amigos del País o el Instituto Príncipe Ibierna o Euskal Kultura Erakundea de Iparralde o otras entidades que estén trabajando en estos temas. Creo que hay que ser muy abierto. Pero luego, si difícil es dar con una idea así como la que tú has dado, que es buena, yo os cuento y no os desvelo la cosa, pero llegado al final, la propuesta de Iñaki es buena y bastante sólida. Pero el más difícil todavía es el consenso. Sí, bueno, es imprescindible llegar a un consenso. El otro día leía que los persas en el siglo 6.000 años antes de Cristo tomaban, ¿cómo era? Deliberaban ebrios y decidían sobrios. Pues Está muy bien. Está muy bien. Bueno, Juan, ya os han dado unas pistas de por dónde cómo tenéis que hacer las deliberaciones. Sí, efectivamente. Vaya marrón. Quiero deciros una cosa a los dos, Iñaki y Juan. Yo creo que esta ha sido la tertulia más discutida por nuestros oyentes en el WhatsApp. Hay un montón que no podemos hacer público ahora porque algunos temas además se repiten. Pero sí les decimos a ellos y a todos los que nos están escuchando que este tema apasionante y polémico lo
lo pueden encontrar en todas sus dimensiones, incluso con esas aportaciones, incluso con esas soluciones que Iñaki hace en el libro Vasco, ¿cómo se llama tu país? Iñaki Azcúaga Bastida. Muchísimas gracias, Iñaki. Muchas gracias a vosotros. Hay tema de discusión estas Navidades. Sí, Muchísimo. ya tenemos jaleo. Ya tenemos para la Nochebuena y para la Sí, Nochevieja. sí, ¿vale? hay turrón aquí. Tranquilidad. Oye, pues nada, Juan, felices Navidades.